El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Bueno, para el día de hoy he titulado este pequeño mensaje, se llama Acércate a Dios, acerquémonos a Dios. Quiero hablar acerca de algunos aspectos de la vida de oración de cada uno de nosotros. Yo creo que hay dos cosas que son sumamente importantes para la vida de cualquier creyente. Una es la palabra y la otra es la oración. Si nosotros conocemos adecuadamente la palabra del Señor, conocemos mejor a Dios, y si nosotros tenemos una saludable vida de oración, entonces prácticamente nada puede ser imposible para nosotros en nuestras vidas. La palabra del Señor dice en Marcos 11:23 que todo es posible para el que cree. No dice todo es posible para el que tiene dinero, dice todo es posible para el que cree. No hay limitaciones para aquella persona que cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y eso realmente es una filosofía que Jesucristo estrenó, digamos, cuando Él estuvo acá en la tierra. Porque Jesucristo vivía en un mundo, en el mismo mundo que vivimos todos nosotros, en un mundo en el que, bueno, todo es posible para el que tiene mayores recursos, ¿no? Cuanto más recursos nosotros tengamos, mejor educación tenemos para nuestros hijos, mejor salud para nuestras familias, mejor alimentación, mejor casa, mejor confort, mejores vacaciones, mejor descanso, etcétera, 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 ¿sí? Pero el Señor nos muestra un poder mucho más grande que el poder del dinero, que el poder de las posesiones, que es su poder. Su poder que excede todo eso. Cuando Él estuvo en la tierra, con su poder alimentó multitudes partiendo de muy pocos alimentos. Cuando Él estuvo en la tierra, hacía que los pescadores pudiesen pescar cantidades impresionantes de peces a la hora en que no se tenía que pescar nada. Cuando el Señor Jesús estuvo, obtuvo una moneda de la boca de un pez para poder pagar los impuestos, por poner un ejemplo. ¿Sí? Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra nos mostró un poder superior al poder de las posesiones. Inclusive nos cuenta la Biblia en Lucas capítulo 8 acerca de un grupo de mujeres de la alta sociedad hebrea de aquel entonces que cuenta que estaban atormentadas por distintas dolencias físicas, dolencias mentales, algunas de ellas endemoniadas. Dice que Jesús liberó a una de 7 demonios, ¿sí? Y que sostenían el ministerio de Jesús, dice que servían a Jesucristo con sus bienes, ¿sí? Para todas las actividades que el Señor Jesús desarrollaba, dándole alimento a la gente necesitada, compartiendo con los marginados de la sociedad, etc. Y claro, uno piensa en esas hermanas que tenían a su mano, a su alcance, todos los recursos que quisieran, y ellas cuando vieron que nada de eso, por más recursos que ellas tuviesen, nada de eso había logrado liberarlas de sus dolencias, de sus males, y de repente conocen a este hombre Jesús que les libera gratuitamente de lo que tienen, y dicen, bueno, naturalmente nos vemos impelidas, nos vemos motivadas a que nuestros recursos sean destinados a que este buen hombre siga haciendo todos estos bienes a cuantas más personas sea posible. La Biblia también nos cuenta la historia de una mujer que tenía también bienes materiales, recursos, y tenía una enfermedad que le hacía tener hemorragias constantes y que se había gastado todo lo que tenía en médicos y no había alcanzado, no había resultado para nada, y sin embargo toca el manto de Jesús y Jesús la sana. Entonces hay un poder en manos de Jesucristo que es muy superior a todo lo que nosotros podemos alcanzar por nuestra cuenta. Pues nosotros nos podemos esforzar, trabajando, estudiando, etcétera, para tener un buen pasar y conseguir una buena situación material, y todavía aún así hay un poder mucho más grande que exceda todo eso, que está en manos del Señor, y que además logra cosas que no las podría lograr ni el más grande de los adinerados que hay en este mundo. Porque gracias al Señor Jesús podemos tener paz en el corazón, podemos tener verdadero amor, podemos tener armonía, podemos tener familia, podemos tener amistad, podemos tener un montón de cosas que el dinero no puede comprar, ¿sí? Y para todo lo demás existe Mastercard. Pero para lo otro no. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida de oración y cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, es lo más importante que el creyente tiene, porque realmente nada es imposible para un creyente que ora y que conoce la palabra del Señor. A mí me ha pasado durante muchos años, y me pasa
ahora bastante seguido, ahora que soy pastor, que se me acerca alguna persona y me dice, ore usted que está más cerca de Dios, ¿no? Es una expresión que habitualmente a veces me pasa, ¿sí? Usted que está más cerca de Dios, usted que Dios lo oye, ¿por qué no pide usted por tal cosa, no? Y cuando una persona se acerca y nos dice, usted que está más cerca de Dios pida, en realidad no se está refiriendo a que yo esté más cerca de Dios, se está refiriendo a que ella está alejada de Dios. Y la persona cuando se acerca a otra y dice, usted que está más cerca de Dios, ore, en realidad está reconociendo que esa persona está bien lejos de Dios. Algo así como lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaban en el Sinaí, que Dios estaba con su gloria en la nube, y le dicen a Moisés, andá vos y charlá vos con Dios y manejá vos las cosas con Él, nosotros nos quedamos de acá de lejos, ¿no? Siempre hay como una tendencia a las personas a medirse, a ver a qué distancia estamos de Dios. Y hay como una suerte de competencia, solo que como somos excesivamente humildes, a veces hasta nos da más orgullo estar bien lejos, ¿no? Como una cuestión de humildad, ¿no? Si no, yo tan cerca de Dios no estoy. Hay gente que es más pura, está más cerca de Dios, etcétera. Pero la realidad que nos dice la palabra del Señor es otra. La realidad que nos dice la palabra del Señor es que todos estamos a la misma distancia del Señor, tan solamente a la distancia de una oración. El Señor está cerca de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tendremos que aprender a querer acercarnos a Dios. Cada uno de nosotros tendremos que querer, que anhelar estar cerca de Dios. Y entender que es posible estar cerca de Dios porque ninguna persona se acerca a Dios por méritos propios. Todos nos acercamos a Dios gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz que nos ha dado acceso al Padre, ¿verdad? Para poder orar y buscarlo a Él. Y dice Jesucristo hablando con sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 23, dice lo siguiente, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Está Jesucristo hablando del día en que Él ya no esté, está hablando del día después de la resurrección, cuando Él ya ascienda a los cielos y no esté más. Y le dice, de cierto, en aquel día no me preguntaréis nada, porque realmente ya no había necesidad de seguir cuestionando lo que iba a pasar, porque ya pasó todo. Acá, en este momento que Jesús está hablando, son momentos previos a la crucifixión, y los discípulos tienen muchas dudas, y Jesús les está diciendo, cuando llegue ese día ya no van a tener tristeza, cuando llegue ese día ya no van a tener aflicción, el día después de la crucifixión, la resurrección, ¿sí? Y ya no van a tener dudas, no me van a preguntar más nada, ya va a estar todo claro, ¿sí? Le dice, y todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de pedirle a Dios en el nombre de Jesús, ¿sí? No estamos hablando de una fórmula mágica, ¿tá? No estamos hablando de una, o de un conjuro, ¿verdad? Así, si yo hago mi oración, tengo que decir la frase final en el nombre de Jesús, amén, porque si no, no se cumple la oración. No nos estamos refiriendo a eso cuando decimos que cuando oramos en el nombre de Jesucristo, sino que nos estamos refiriendo a que estamos pidiéndole al Padre algo que el propio Jesús también le hubiese pedido. ¿Sí? Que estamos dirigiéndonos al Padre de parte de Jesucristo. Que cuando pedimos algo es porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Les voy a poner un ejemplo ilustrativo. ¿Sí? Supónganse que supónganse, ahí salió el bruto de adentro, supónganse que yo soy el hijo del presidente de la República, ¿está? Entonces yo voy a un colegio. Entonces viene el chofer del presidente y me recoge cuando la salida del colegio para llevarme a mi casa. Y yo le digo al chofer cuando estamos adentro del auto, baje la ventanilla del auto. Y el chofer dice, no bajo la ventanilla del auto porque su padre dio orden de que en el auto se va con la ventanilla levantada, por seguridad. No importa, levante la ventanilla del auto porque yo soy el hijo del presidente y le ordeno que usted me baje la ventanilla del auto. Y el chofer va a decir, todo macanudo porque es el hijo del presidente, pero yo obedezco las órdenes del presidente, no del hijo del presidente, y las órdenes del presidente son que las ventanillas queden levantadas. Entonces, yo que soy muy vivo, le digo, bueno, pero yo le digo en nombre de mi padre, ¿sí? De parte de mi padre le doy la orden que suba, baje las ventanillas del auto. Y el chofer va a decir, por más que invoques de parte de tu padre la orden, yo sé que esa no es la orden que tu padre me dejó, así que las ventanillas se quedan levantadas, ¿verdad? Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos ante esa situación de la misma manera. Es como decir, ¿sí? En nombre de Jesucristo, ¿sí? Esto es lo que Jesucristo dejó ordenado, ¿sí?
pido tal cosa. ¿Sí? Y donde no coincida nuestra oración con la voluntad de Dios, donde no coincidan nuestros dichos con los dichos del Señor, la cosa no se cumple. Por más que yo repita en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Por eso nuestras palabras, las que pronunciamos con nuestras bocas, tienen que coincidir con las palabras del Señor. Por eso, lo que decíamos al principio, conocer la palabra del Señor y la oración son fundamentales. Yo tengo que conocer la palabra del Señor, conocer la voluntad del Señor, para que cuando yo haga una oración, esa oración coincida, sea coherente con la voluntad de Dios y por lo tanto tenga el poder de cumplirse. Dice la historia que estaba un buen día el apóstol Pablo en un determinado lugar y que habían algunos que eran imitadores y que pretendían echar fuera demonios diciendo en el nombre de Jesús el que predica Pablo. ¿Sí? Los demonios le respondían, a Jesús conocemos y a Pablo también, ustedes no tenemos idea de quién son, ¿verdad? Entonces esto realmente es la demostración, es un acontecimiento que está re interesante que la Biblia lo haya registrado, porque es la demostración de que no se trata de repetir en el nombre de Jesús como si fuese una fórmula mágica, ¿tá? Como si fuese una suerte de invocación, ¿sí? Sino que cuando uno habla en el nombre de Jesús o hace una oración en el nombre de Jesús, en primer lugar, uno tiene que ser una persona conocida por Jesús, tiene que ser verdaderamente un hijo de Dios, ¿sí? Y no alguien que anda haciendo imitaciones, ¿sí? Y en segundo lugar, cuando uno habla de eso, tiene que estar de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso Jesucristo dice acá, en este pasaje, a sus discípulos, de cierto os digo, todo cuanto pides al Padre en mi nombre os lo dará. Y después en el versículo 24 hay una situación bastante llamativa, porque dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es extraño porque los discípulos habían pasado 3 años y medio junto a Jesucristo, y lo que Jesucristo dice acá es, por ahora, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, ¿no? Es decir, seguramente no tenían necesidad de pedir, estaban al lado de Jesús, tenían todas sus necesidades cubiertas, ¿sí? Pero ese es llamativo, que no hayan pedido nada en todo ese tiempo caminando junto con Jesucristo. Es bastante llamativo. Es como que eh, uno tenga hambre y le ofrecen ir a un espeto corrido y le paguen todo, y uno diga, no, no está bien, no, no como, ¿sí? No voy a la mesa a recoger todo lo que está ahí disponible para mí. ¿Tá? Es extraño que diga entonces, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pero me llama la atención que muchas veces esto ocurre con personas, porque a veces, así en forma muy religiosa, las personas suelen enseñar que no hay que pedir. ¿Tá? No hay que pedir, solo hay que ser agradecido, no hay que andar pidiendo, etcétera. Y muchas veces se enseña eso y se enseña mal, ¿sí? Y a veces las personas cuando oran, entonces no piden, no le presentan a Dios sus necesidades, no son sinceras y abiertas y honestas con Dios para decirle lo que sienten, lo que precisan, lo que les gustaría tener, para expresar sus deseos, por una cuestión de religiosidad chata, vacía, en donde nada, se enseña así, ¿no? No hay que pedir, solamente hay que agradecer al Señor por lo que nos dio, porque pedir es un abuso, está de más, o cosas por el estilo. Eso suele ocurrir y eso realmente está en contra de lo que el Señor dice, porque se dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, ¿qué significa que el gozo sea cumplido? Significa que la oración contestada, ¿sí?, nos genera alegría, ¿no? ¿Verdad? ¿A quién no le genera alegría la oración contestada? ¿A quién no le genera alegría poder compartir con los demás? Mire, yo estaba pidiéndole esto a Dios y Dios me lo respondió, ¿sí? Porque además, entre otras cosas, cuando Dios responde y nos otorga sus bendiciones, eso nos hace sentir plenos, eso realmente llena todo lo que teníamos en nuestro interior. Pero creo que había la hermana Viviana que quería decir algo, ¿no? Vivi, ¿levantaste la mano recién? Sí, sí. A mí no me llama la atención para nada que no hayan pedido en su nombre. Para nada. Me parece que primero, bueno, ahí me dirás vos si en algún momento el Señor les había indicado que debían pedir en su nombre hasta ese momento. Supongo que no, ¿verdad? Y siguiendo el hilo, con la mentalidad de judío, es imposible pedir en nombre de alguien que no sea el propio Dios. Y a mí, por lo que vengo estudiando acá, en esta casa, desde que conocí al Señor, es que realmente creyeron a partir del intercambio en la cruz. Ahí fue cuando realmente creyeron, todo fue claro y no hubo que preguntar más nada.
porque hasta Ajá. entonces yo siento, creían, pero no terminaban de creer. A eso voy. Entonces Está no me bien, sí. extraña que no pidieran en el nombre de... Me pongo a, a mí mismo que acepté al Señor el primer día, porque lo acepté en el corazón, sin embargo en la mente me costaba invocarlo en la oración, me costaba Ajá. muchísimo. Recién ahora me estoy soltando a nombrarlo con todo su nombre y sin sentir como cosas, digo, para que lo entienda el gentil. Sí. No me extraña en absoluto, me parece súper natural y que por eso en ese momento tiene la orden y creo que la verdadera fe, la verdadera fue en el intercambio en la cruz, no antes. Bueno, por eso me llamaba la Antes atención a me mí, porque pareció soy... más una apuesta de fe, sí, pero hasta que, ¿cómo se llamaba? Hasta que Tomás no puso el dedo en esa costilla, hasta que no lo vieron después de los 3 días o después de los X días, no sé qué hubiera pasado si no se desaparecía como, ¿me explico? Sí, Entonces sí, no me y está bien. extraña Y que está no bien la pidieran en su puntualización. nombre. No, y está bien la puntualización porque a mí sí me llamó la atención porque soy goy. Claro, claro, ¿cómo se ocurre una persona de fe judía que tenés a Jehová acá, el único, que ni siquiera su propio nombre podés decir en vano? Ni siquiera cuando hablas de él y no estás orando, no lo debés llamar por su nombre. Se le cambia una letra, se le cambia algo para no nombrarlo en vano. Cuanto más nombrar a otro en su nombre, es como, Está bien, digo, está bien. poniéndolo en perspectiva histórica o del momento, nada más. No digo que hoy por hoy sea así. Para uno que tiene el diario el lunes. No, no, sin duda que sí. No, está bien, está muy bien. Muchas gracias, Viviana, por ese aporte, porque siempre es importante, siempre es enriquecedor verlo desde ese lugar también. Sí. No era lo que yo había, a mí siempre me llamó la atención esto, ¿no? ¿Por qué no habían pedido nada en todo este tiempo? ¿No? Seguramente capaz que sí pedían, seguramente capaz que sí hacían sus oraciones, pero sí, no en el nombre de Jesús, porque bueno, claro, todavía no estaba esa conciencia del señorío de Cristo. ¿Vos, Edel, vas a aportar algo? Que te veo ahí agazapado. Claro, porque no, bueno, pero en realidad esto no es un reproche de Jesús, sino que es una enseñanza. Le dice, hasta ahora, obviamente que ustedes no saben, no lo han hecho porque no había venido tampoco Jesús, así que desde ahora en adelante les voy a enseñar algo nuevo, ¿no? A pedir en mi nombre, justamente dice, para que vuestro gozo sea cumplido, para que puedan estar completos. No era un reproche, sino que justamente hasta ese momento lo que Jesús le dijo, bueno, hasta ahora no sabían que tenían que pedir el nombre de Jesús, y aparte sí le pedían a Jesús, porque María, la madre de Jesús, cuando el tema de que se convirtiera el agua en vino, vino y le pidió a Jesús. Ellos, cuando estaban en la barca, le dijeron, Señor, ten cuidado que perecemos. O sea, le pedían a él, no pedían en el nombre de él, pero sí le pedían a él. O sea, lo tenían a Jesús ahí. Lo Eh, que Jesús decirle, bueno, hasta ahora no saben esto, esto no ha sido enseñado, obviamente que en la ley de Moisés no está claro, sí lo hace una referencia, pero cuando viniera el Mesías, pero no estaba claro. Y entonces ahí comienza a enseñarle esto nuevo, ¿no? De alguna manera que era pedir en su nombre. Que todavía que recién realmente ya empezaban a pedir en su nombre, como dice Viviana, después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo y vino el Espíritu Santo. En realidad desde ahí comenzaron a pedir en el nombre de Jesús hasta el día de hoy, porque entendemos que, o sea, sabemos, hemos conocido y mismo las escrituras habla de que no hay otra manera de llegar al Padre que no sea a través de Jesús. Entonces, ¿cuál es el tema? Porque Jesús era el sacrificio, es el sacrificio perfecto. No es nada contrario al Pentateuco ni al Torá, sino que en realidad se cumple en Jesús todas las leyes. Jesús dijo, yo no vine a abrogar, no vine a estar en contra de la ley judía, sino que vine a cumplirla. En realidad en Jesús se hace el cumplimiento de todo lo que está en la Torá. En realidad se hace vivo y se hace real. En realidad antes
lo hacían de una manera figurada, porque cuando hacían un sacrificio de un cordero, de algo, era como un símbolo, pero realmente eso Dios no lo aceptaba en su totalidad, ¿verdad? Porque no era el sacrificio perfecto. Entonces y estaba la promesa de que iba a venir ese Mesías, ese Redentor, ¿no? Y que iba a ser el sacrificio perfecto, y bueno, ¿no? Que habla Salmos, que bueno, en varios lugares, y en Jesús justamente se cumple todo esto, y entonces ellos comienzan a entender de que Jesús les enseña a pedir en su nombre, pero realmente empiezan a pedir en su nombre después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y después que Jesús asciende al cielo, ¿no? Porque en ese momento tampoco lo necesitaban, como decía Manuel, porque estaba Jesús ahí, no le pedían a él. Recién ahí comienzan a aprender esto, ¿no? Pero no fue un reproche de Jesús como diciendo, no han pedido, no, y claro, no sabían, no tenían esa idea, ni se le había enseñado eso, por supuesto que no. Obvio que no iban a pedir el nombre de Jesús porque no sabían que tenían que hacerlo tampoco. Pero Claro. incluso, a ver, una acotación te hago ahí. Cuando el Señor los empodera, que tienen el poder para sanar enfermos, para que les da, no les dice tampoco que tenían que usarlos invocando su nombre. Exacto, claro, no. Declara que tienen el poder, ¿no? No, No, estoy equivocada en eso, a ver. Claro, no, hasta ahí tampoco le había enseñado, no. Y sin embargo lo hacían. Lo hicieron. Podían sanar, podían hacer los milagros, pero simplemente porque el Señor les había dado la autoridad y el poder para eso. Sin tener que invocar su nombre. Porque Jesús estaba en la tierra, ¿no? Digamos que la Val estaba Jesús ahí, entonces no era necesario. De hecho, cuando los discípulos no ayunaban, y entonces los fariseos le decían, ¿por qué tus discípulos no ayunan, no? Y él dijo, no, porque mientras el esposo está en la fiesta no necesitan ayunar. Mientras el novio, ¿no? El que ayunaba ahí, ¿quién era? Era Jesús, el que tenía que pagar todo ese precio, toda esa carga era Jesús. Los discípulos de alguna manera iban de arriba y bueno, le iban llevando lindo hasta de que pues el Señor asciende y bueno, ya comienzan, ¿no? a tener que tomar, bueno, ellos la responsabilidad, ¿verdad? Como hasta el día de hoy. Y bueno, ahí sí aprendimos a ayunar, aprendimos a orar, a pedir en su nombre. Claro. Me pareció muy importante esa puntualización, ¿no? Mientras Jesús estaba en la tierra, de pronto ellos podían operar sobre un cierto poder porque estaba Jesús en la tierra, no precisaban invocar el nombre del Señor, estaba ahí. Pero después el Señor cuando se va les dice, en mi nombre echarán fuera demonios, así que ahí a partir de ahí sí cambió todo eso, ¿no? Bueno, más allá de todo esto que está muy bueno, acuérdense de siempre pedir, y siempre pedir en el nombre del Señor, y que no haya ni religiosidades ni conceptos de esos raros que nos lleven a decir, no, yo no pido. Hay gente que se cree que es espiritual porque no pide, ¿eh? Yo he conocido gente muy espiritual y dice, no, yo no pido porque el Señor sabe y lo que quiera mandarme, me manda, etc. Bueno, el Señor nos manda a pedir, por algo nos manda a pedir. Y pedir con la fe de que no hay nada imposible para Dios, porque Dios incluso si tiene que inventar algo, lo inventa porque Él es creador. Nosotros los seres humanos no creamos cosas, ¿tá? Nosotros los seres humanos transformamos cosas, las cosas ya están, los materiales están en el universo, lo que hacemos es transformarlos, ¿verdad? Transformamos la piedra que tiene hierro con un poco de cal y la que transformamos en acero y luego el acero le damos forma y hacemos algo, ¿no? O sea, nosotros vamos transformando lo que ya existe, pero Dios es creador y si Él necesita crear algo de la nada, lo puede hacer porque es su oficio, ¿verdad? Así como el oficio de Oscar es ser instructor de conducción y el oficio de Richard es ser ingeniero en casi todo, ¿verdad? Y el oficio de Viviana es ser escribana, el oficio del Señor es ser creador, Él crea las cosas. Y bueno, Santiago 5:16, mire qué interesante este versículo, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Entonces, acá está hablando de confesar las ofensas unos a otros, no se está refiriendo a que todos nos tenemos que contar entre todos todas las cosas que hacemos con nuestros secretos y eso, se está refiriendo a que cuando uno ofende a otro, pueda confesarle a esa otra persona que le ha ofendido, que le ha hecho un daño, que se pueda mutuamente perdonar, ¿sí? Y orad unos por otros. Y esto me parece que es bien interesante, porque
Quizás en aquel entonces los de las diásporas les encantaría que viniera Santiago y ore Santiago por todos ellos, ¿verdad? Muchas veces a la gente le encanta que el pastor venga y ore por todos nosotros, pero acá Santiago dice, no, mejor aprendan ustedes a orar unos por otros. Nuestra función, quizás acá lo que Santiago nos está dejando establecido es, nuestra función como pastores es no tanto andar orando uno por uno, sino que puedan orar unos por otros, que aprendan a orar entre las personas, ¿verdad? Para que puedan desarrollar esa comunión que se da cuando oramos unos por otros, y dice, para que seáis sanados. Y vincula acá la sanidad física con el perdón, al invocar el asunto de las ofensas, y con la oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? No es extraño que en la Biblia se vincule la sanidad física con una cuestión que no parece tan física, ¿verdad? Porque ¿qué puede tener que ver el perdón o el rencor que yo albergo en el corazón, o si yo oro o no oro, con mi estado de salud? ¿Qué puede tener que ver eso con el colesterol, con los triglicéridos o con la glicemia? ¿Qué puede tener que ver eso con la bilis que de noche el hígado me expulsa cuando me acuerdo de aquella persona que me hizo tal cosa? ¿Qué puede tener? Bueno, sí, la Biblia vincula todo eso que la ciencia moderna llama enfermedades psicosomáticas, es decir, que es cuando el cuerpo expresa el dolor de la mente. ¿Sí? De hecho, los antiguos sacerdotes hebreos eran casi que unos doctores, porque eran los que diagnosticaban determinadas enfermedades, como por ejemplo la lepra, ¿verdad? Y cuando uno estaba sano de lepra tenía que ir al sacerdote para que lo verificara, etc. Entonces siempre hay un vínculo bien interesante entre lo sacerdotal y la sanidad, ¿verdad? Y aquí cuando estamos hablando de hacer oración los unos a otros, y cuando estamos hablando de perdonar pecados unos a otros, estamos hablando, sí, claramente de un vínculo o de una función que es sacerdotal. Voy a ir a Marcos 11:24, el que está después del 11:23, es el 11:24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sí? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Y aquí hay realmente un vínculo importante entre la efectividad de nuestra oración y la sanidad de nuestras emociones y el perdón. ¿Sí? Porque viste que la palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia. Entonces el apóstol Pablo, cuando hace esa expresión, nos explica que hay un vínculo entre la fe y el corazón. ¿Sí? La fe emana del corazón. Entonces, si yo en mi corazón tengo fe, pero al mismo tiempo en mi corazón estoy albergando algo en contra de alguien, entonces yo tengo en el mismo lugar dos cosas contrarias que están en conflicto. La fe por un lado, y los rencores, los remordimientos, etcétera, por el otro. Todo habitando el mismo lugar que el corazón del hombre. ¿Sí? Entonces, ahí empiezan a generarse lo que nosotros habitualmente llamamos los estorbos a la oración. ¿Sí? Entonces, en el mensaje de hoy, que estamos tratando de acercarnos a Dios y que vamos a hacer énfasis en lo que es la oración, hacemos énfasis especialmente en qué cosas estorban la oración. ¿Sí? Y hay por lo menos dos tipos de estorbos a la oración. Uno de los estorbos que no voy a ahondar, no voy a profundizar en esta noche, es el estorbo espiritual. ¿No? Digamos, es cuando el enemigo actúa directamente para estorbar nuestras oraciones. La Biblia cuenta la historia de Daniel, que dice que en un momento empezó a orar para pedirle a Dios una respuesta por la situación de su pueblo, y que se puso a ayunar, y que estuvo ayunando un montón de días, hasta que el ángel Gabriel vino y le dijo, mirá Daniel, desde el primer día que oraste, la respuesta ya estaba dada, yo salí corriendo con la respuesta, pero me interceptó el príncipe de Persia, que ese era un demonio, y estuve luchando contra el príncipe de Persia hasta que vino Miguel a darme una mano. Miguel era el ángel que Dios destinó para proteger al pueblo de Israel, y ahí pude zafar y vine. Y yo me imagino al Daniel diciendo, bueno, me hubieran avisado antes, dejaba de ayunar, porque si ya estaba la respuesta del día 1, ¿no? Me estuve acá ayunando hasta que viniera la respuesta, y resulta que ya estaba. Y le dice a Gabriel, y allá quedó Miguel peleando con el príncipe de Persia para que yo pueda venir, y ahora en lo que yo vuelva,
me espera el príncipe de Grecia también, porque se mandaron un WhatsApp, dijeron, refuerzos chicos, que está bravo. Así que yo te dejo la respuesta acá y me voy, que me están esperando, que nos vamos a dar una tunda bárbara, ¿sí? Es decir, cada vez que nosotros oramos a Dios, sí hay una actividad espiritual, demoníaca, que quiere estorbar nuestras oraciones. Pero no me voy a dedicar a eso hoy. Me voy a dedicar a los estorbos que nosotros mismos ponemos, los estorbos internos, que hacen que la oración ni siquiera llegue, ¿sí? Que tiene que ver muchas veces con el tema del perdón y el tema de las ofensas, ¿tá? Entonces, en realidad, en la noche de hoy, lo que yo quiero pedirles a todos es que no le hagamos fácil el trabajo al enemigo, ¿verdad? Porque muchas veces el enemigo dice, bueno, a ver, ¿qué demonio tengo que mandar para impedirle la oración a fulano? Y resulta que ninguno, porque el fulano ya tiene la oración estorbada él solo, porque tiene ofensa en su corazón, tiene rencor, tiene un montón de otras cosas que las vamos a ver ahora, ¿verdad? Que hacen que la oración no pueda ser contestada directamente. Entonces el diablo dice, pero me hacen la vida más fácil, chicos, sigan así, que yo acá descanso en el infierno por los años que me queden antes de que venga el juicio, ¿verdad? Entonces no le hagamos fácil el trabajo al cuernudo, ¿sí? Y trabajemos sobre estos estorbos internos que nosotros podemos tener. Bueno, ¿cuántos de los que están acá alguna vez han ofendido a alguien? A ver, levante la manito así. ¿Cuántos alguna vez han ofendido a alguien? Muy bien, yo también levanto la manito. Yo he ofendido a alguien. ¿Y cuántos de acá han sido ofendidos por alguien? Levanten la manito. Muy bien, perfecto. ¿Y cuántos de acá creen que cuando ofendieron a otro, lo hicieron sin querer? Levanten la mano. Cuando ustedes ofendieron a otro y lo hicieron sin querer, no me di cuenta, ¿sí? Ahí está. Ahora, levanten la manito todos los que están seguros de que cuando los demás los ofenden, lo ofendieron queriendo. Porque viste que es bastante habitual. Yo te ofendí, pero no quise ofenderte. Che, no me di cuenta, te pido perdón, no fue mi intención lastimarte. No, te pido perdón, ¿está? Entonces cuando uno es el que ofende, uno ruega que el otro me crea que yo no lo hice intencionalmente para dañarlo, sino que lo hice, no me di cuenta, fue una brutalidad de mi parte, estaba equivocado, fui prejuicioso, te pido perdón, no debí haber hecho esto o de haber dicho lo otro. Ahora, pero cuando el otro viene con la misma excusa y me dice, perdoná, no fue intencional, ¿qué no va a ser intencional? La tenías ahí y me la aprovechaste para tirármela, ¿no? Entonces, vieron que somos así con el tema de las ofensas. Y el apóstol Pablo dice que todos ofendemos muchas veces, ¿no? Es decir, el ser humano tiene un problema con la cuestión de las ofensas, todos tenemos un problema con la cuestión de las ofensas, y que nos cuesta trabajarlo. Y dice, y bueno, y Jesucristo nos da una solución para que apliquemos. Y miren la solución que el Señor Jesús nos ofrece. Mateo 5:43. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire qué tremenda que es esta declaración acá. ¿Qué tengo que hacer yo para ser considerado un hijo de mi Padre? Tengo que amar a mi enemigo, bendecir al que me maldice, hacerle bien al que me aborrece y orar por el que me ultraja, ¿sí? Y yo como no quiero que se me pase ninguna, cuando dice ultraja, está hablando del que amenaza, del que insulta, del que difama, el que calumnia, ¿no? Cuando está hablando de ultrajar. Y yo digo, a ver, las personas comunes y corrientes, no nosotros porque somos unos anormales, ¿no? Pero las personas comunes y corrientes, cuando reciben un insulto, ¿con qué responden? Con un insulto peor, más grande, ¿verdad? Señorita, con un insulto más grande. Y acá dice, oren por el que los insulta, por el que los calumnia, por el que los amenaza, ¿sí? No responda con un insulto más grande, no responda con retruco quiero vale 4. Ore por el bien de esa persona, ¿sí? Después cuando dice amar a vuestros enemigos, está hablando
claramente de una actitud de la voluntad humana, no está hablando del corazón o del sentimiento, porque el amor no es un sentimiento de acuerdo a nuestra definición, ¿verdad? El amor es una decisión, es una voluntad. Porque uno no anda, ay, cómo amo a mi enemigo, qué divino, cómo está, y si lo veo lo abrazo y le doy un beso, y ay, cuchi, cuchi, mi enemigo lindo, ¿cómo pasó hoy? Divino. Pero el amar a nuestro enemigo implica qué acción tomo yo frente a esa persona. ¿Eh? Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Vieron que recién llovió una barbaridad. Y llovió sobre todos los que estamos acá abajo, ¿verdad? Sin importar si sos bueno o si sos malo. Llovió. Eso es lo que uno llama, o lo que se llama en la doctrina, la bendición universal de Dios, ¿no? Dios hace salir el sol sobre todos, Dios hace llover sobre todos, hay cosas que son universales para todos. Y Jesucristo acá la remata en el versículo 46 de una manera magistral, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Como diciendo, ¿qué gracia tiene que solo ames al que te ama a vos? ¿Eh? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Como diciendo, eso lo hace cualquiera, hasta los que no me conocen a mí, los que no son creyentes. Eso cualquiera lo puede hacer. Y si saludáis a vuestro hermano solamente, o sea, si le dirigís la palabra solamente al que es de tu congregación, o al que es de tu familia, o al que es cercano a vos, ¿qué hacéis de más? ¿Qué esfuerzo es ese? ¿Qué trabajo te toma hacer eso? Nada. ¿No hacen también así los gentiles? ¿Tá? Es decir, los incrédulos, las personas malvadas, los impíos, ¿no hacen lo mismo? ¿Tá? Solamente con los que son de su clan, de su cercanía. Bueno, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando acá el Señor Jesús nos está diciendo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, en el contexto nos está diciendo, perdonen de la misma manera en la que Dios perdona. Entonces, realmente necesitamos quitarnos el estorbo del rencor, del resentimiento, para que podamos tener oraciones que sean efectivas y que lleguen al Señor. ¿Por qué? Porque, bueno, eso es de nuestra actitud depende si somos o no somos dignos de ser hijos de Dios. Hagan esto, dijo Jesús, para que sean llamados hijos de vuestro Padre. ¿Sí? Es decir, el distintivo de nosotros, que nos decimos que somos hijos de Dios, es no tanto el amor y el cariño con el que actuamos entre nosotros. Vieron que muchas veces las personas llegan a la iglesia y dicen, ay, mira, la iglesia hay un amor entre toda esta gente divino, un cariño, una cosa que, ay, nunca había algo así, bárbaro, perfecto, muchas gracias, menos mal que se notó eso, respiro, macanudo, pero el distintivo del Hijo de Dios es cómo ese Hijo de Dios individualmente, luego fuera de la congregación, actúa con el que lo aborrece, con el que le hizo daño, con el que le humilló, con el que afectó su orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está el distintivo del cristiano. Mateo 5:9, las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí? Es decir, no todos tienen el privilegio de que se los pueda reconocer como hijos de Dios. Solamente aquellos que son pacificadores, aquellos que en su actitud buscan calmar siempre la ofensa, calmar la tempestad en lugar de retroalimentarla. Y algunos consejos prácticos del apóstol Pablo en Romanos 12:17, concretamente, muy concretamente, dice, no paguéis a nadie mal por mal. No se hace eso, ¿verdad? Me hizo mal, se las devuelvo. Acá se hacen, acá se pagan. No paguéis a nadie mal por mal. Este me quedó debiendo, así que ahora yo le voy a quedar debiendo a él. No se paga mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Sí? Paren que tengo una pregunta. Pero ¿cómo hacer cuando queremos y entendemos que debe ser así como Dios manda, pero los sentimientos están lastimados por perdonar? Y bueno, lo hace igual. No, lo hace. Los sentimientos se van curando en la medida que uno va actuando correctamente. ¿Sí? Y dejando en manos del Señor las emociones, ¿verdad? En oración, ¿sí? Con total honestidad delante del Señor, yo no tengo ganas de perdonar a esta persona, me lastimó, me hirió, pero si yo no tengo la actitud de perdonar, si yo no tengo la fuerza de voluntad de hacerlo de todas formas, eso es, como nosotros solemos decir,
tomar el veneno yo y esperar que se muera el otro, ¿verdad? Porque en definitiva, el que vive envenenado, si podemos utilizar esa expresión, es la persona uno, es uno mismo, ¿verdad? El otro vino, me hizo el daño y yo sigo envenenado. También estamos hablando de un tema de libertad acá, ¿no? Porque la otra persona cometió un pecado, porque me ofendió, ¿verdad? Y cuando me ofenden o cuando me lastiman, el otro está cometiendo un pecado, eso está claro, ¿sí? Pero la herida que el otro me produjo me mantiene atado a ese otro. Entonces yo por no perdonar, por no liberarlo, ¿sí? El pecado del otro me sigue lastimando a mí todos los días. Entonces yo tengo que tomar una decisión delante del Señor y en oración y en voz alta decirlo, yo perdono a esta persona, no me debe más nada, agarrar y sobreponerse a eso que está dentro, que te lo quiero matar, y orar por la persona así en voz alta con nombre de apellido y Señor, yo te pido por el Pepe Mujica, bendícelo y dale 30 años más de vida, Señor amado, y que tenga salud y que pueda gozar hasta el último de su vida y que algún cristiano vaya por ahí y le predique el Evangelio y se salve, Señor, y que podamos estar la eternidad con él en el nombre de Jesús, Mujica acá y Custurrica acá al lado. Gloria a Dios, ¿está? Y esa oración se tiene que hacer en voz alta para que uno pueda vencer eso, ¿sí? Y hacer, pero no lo voy a hacer porque no es una oración genuina, yo no lo siento así. Bueno, en realidad no se trata de que no sea genuina la oración porque yo no lo siento así, se trata de obedecer lo que el Señor nos ha mandado, ¿sí? Entonces yo por obediencia a lo que el Señor me mandó, hago esta oración, le pido a Dios, y que lo que se escucha de mi boca para afuera, obviamente no necesita que todos nosotros lo escuchemos, no queremos saber los nombres y apellidos de toda la gente que les ha lastimado a todos ustedes, ¿verdad? Pero en el hecho de que yo lo hago y lo digo, ¿verdad? Eso siempre tiene un efecto en el mundo espiritual, cuando uno habla y confiesa las cosas de manera correcta, ¿sí? Entonces se toma por válida. Sí, claro, sí, porque uno está haciendo un acto de Soltar un obediencia. perdón así, aunque no sea genuino. O sea, aunque el corazón no quiera. Acá lo que importa es que hay la intención de obedecer. Entonces, Señor, ahora no me nace de corazón hacerlo, pero yo oro por él, lo bendigo, te pido que le vaya bien, por él, por ella, lo que sea, en el nombre de Jesús, y pongo mis emociones en tus manos para que me sanes, ¿sí? Y lo que vale es que yo estoy confesando y estoy declarando con mi boca lo que es correcto. Y por lo tanto el Señor va a respaldar mi declaración, ¿sí? Si yo me privo de hacerlo, porque no lo siento, entonces estoy falluteando, bueno, es un concepto equivocado ese, ¿verdad? Es un concepto equivocado. Si yo me privo de hacerlo, me privo de sanar lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces yo, en una cuestión de obediencia aquí, ¿verdad? A un consejo que el Señor me está dando, a lo que yo debo de hacer, entonces yo lo hago, ¿sí? El Señor es fiel y misericordioso para sanar nuestras emociones y para que al día de mañana eso no nos las tiene más. Eso no significa que yo, de tanto orar por la persona para bendecirla porque me clavó y me dejó enterrado y ahora tengo que pagar una deuda enorme y lo bendigo, ¿va? Voy a orar por esa persona todos los días de mi vida hasta me voy a terminar enamorando de la persona y le voy a prestar plata de vuelta para que me entierre otra vez. No es esa historia, ¿verdad? Pero sí la historia de que al orar, entonces yo puedo liberar mis emociones y que mis emociones sanen, ¿sí? Lo importante es que yo pueda llegar al punto en que yo ya no siento más algo negativo por esa persona. Que yo pueda llegar al punto en que yo ya no siento más rencor, dolor, angustia, odio, resentimiento, todo eso que es venenoso y es tóxico, que es un término que está muy de moda últimamente, bueno, cuando yo llego al punto en que eso no surge más, ahí me puedo considerar sano de ese asunto. Entonces dice... Claro, dale. Claro, lo genuino tiene que ser el querer llegar a perdonarlo. Porque obviamente que si uno dice, yo voy a decir, bueno, para dejarlo contento, le digo, sí, lo quiero perdonar, pero en mi corazón no lo quiero hacer porque realmente estoy decidido a no hacerlo. El tema es decir, Señor, tú sabes que no puedo hacerlo, pero decir, bueno, ¿y dónde está lo genuino? Lo genuino está en decir, Señor, quiero llegar a perdonar, quiero llegar a restaurar esto. Por eso, Señor, decido perdonarlo. Y lo genuino está en que uno quiere hacerlo. Y eso es lo que Dios ve, ¿no? Aunque todavía, eso pasa con por ejemplo, si uno está atado a una debilidad, a un vicio, Señor, quiero dejar esto. Y Dios mira eso. Quizás hoy todavía no lo puedo lograr, pero lo importante es que decir lo genuino y decir, yo quiero, Señor, quiero comenzar, Señor, ayúdame, porque eso sí,
va a ser algo que Dios ve. Eso es lo genuino que tenemos que tener. Entonces, por más que no hemos logrado perdonar, pero si tenemos la intención de querer hacerlo, ya el Señor lo cuenta, ¿no? Como genuino. Eso es lo importante. Pero sí tenemos que querer, porque si no, si uno dice, bueno, no, a mí me gusta esto que estoy haciendo, me gusta, la verdad que no voy a dejarlo, pero bueno, Señor, le voy a decir al Señor para dejarlo contento. No, no, sí, Señor, me arrepiento. No, eso no cuenta, ¿no? Pero el tema es decir, sí, quiero hacerlo, porque eso lo vemos cuando Daniel empezó a ayunar y que desde el primer día dice de que vos dispusiste tu corazón, ya la respuesta vino. Entonces cuando uno desde el primer día que dispone el corazón, quiero perdonar, entonces Dios comienza a trabajar en nosotros, comienza a trabajar en las personas para que esto se logre, ¿no? Pero lo importante es que lo genuino está en querer sí llegar a eso. Aporta acá Mirta, dice, tal cual, cuando aún no has perdonado de corazón, si actúas en obediencia, decidiendo perdonar, vas transformando en el mundo espiritual y poco a poco el Señor va obrando en nuestro corazón y vemos cómo nuestro corazón y el otro se va transformando. Muchas gracias, Mirta. Amén. Muy buen aporte. Sigo con lo que decía Pablo, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Así que no nos venguemos nosotros. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Bueno, por acá nos preguntaba Viviana cómo hacemos, hay que enseñarnos más del cómo hacer esto, ¿no? Vamos a lo práctico, acá dice. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, ¿verdad? Al contrario de lo que la gente buena y coherente hace. Ah, ¿tenés hambre? Jódete. Eso te pasó por ser mi enemigo, ¿viste? Acá se hace, acá se paga. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y si yo busco otra versión de este versículo, porque está bueno, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Verdad? Esa es otra forma de expresar el versículo cuando dice, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sí? Imagínense la vergüenza que le puede llegar a una persona que nos hizo daño, que ahora está en necesidad, y somos nosotros los que tenemos la oportunidad de responderle con otra moneda distinta a la que él nos pagó, ¿verdad? Se le caería la cara de vergüenza. Y voy a cerrar con un par de versículos más, para que ya pasemos también a la parte práctica, que es orar, ¿no? Sí. Y yo hoy me voy a hacer el vivo, porque ya como les enseñé que hay que orar uno por los otros, va a orar otro. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, hay que hacer un curso para vivir con la mujer de uno, ¿verdad? Dice, vivid con ellas sabiamente, no es fácil. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjense qué tremendo es el amor que Dios tiene por las mujeres, que sujeta la respuesta a las oraciones de los hombres en la medida en que traten bien a sus esposas. ¿Sí? Es como que el Señor nos dijera, todo lo que ustedes pidieren al Padre en mi nombre, yo se los doy si tratan bien a la mujer que les di. Si no, no te doy nada. ¿Ah? Si no hay buen trato entre el marido y la mujer, si el marido no trata a la mujer, como acá dice la palabra del Señor, dándole honor como un vaso frágil, ¿sí? Bueno, pues entonces Dios dice, bueno, tengo aquí todas las respuestas a tus oraciones, pero no te las puedo mandar porque no me tratas bien a la mujer que te di. ¿Sí? Si ustedes vieran la cara de mi esposa en este momento, se caerían de espaldas de la risa. ¿Tá? Aquí todas las esposas presentes están regocijando en la palabra del Señor y están mirando así de costado al otro, ¿no? ¿Sí? Pero qué interesante esto, porque realmente hay pocos versículos en la Biblia que sean tan explícitos como este acerca del estorbo a las oraciones. Y está hablándole a los maridos, ¿no? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces realmente es importante tomar nota acerca de esto. Muchas de las respuestas a nuestras oraciones están sin venir por cómo nos tratamos en la familia. ¿Eh? Muchas de nuestras respuestas quedan en suspenso por venir. Desde el primer día que oramos ya la respuesta salió. ¿Sí? Y a veces, como yo digo, el demonio está chocho de la vida porque no precisa laburar mucho.
son nuestros propios estorbos los que están trancando la cosa. Entonces no le hagamos fácil la historia al desgraciado ¿no? Pero todas las oraciones acá las tiene el Señor en un sobre. Mirá, estoy por ir al correo y enviártelas, pero me estás tratando mal a la mujer que te di, entonces no te las puedo enviar. Después nos preguntamos por qué remamos en dulce de leche y es tan difícil de salir adelante, etc. Bueno, realmente acá, por ejemplo, Edel y Richard están del otro lado, ¿no? No tienen ningún estorbo ahí porque el Señor les ha librado, ¿verdad?, de esa circunstancia. Pero no, fuera de broma, termino acá con primera de Timoteo 2:8 para también terminar con este tema de los conflictos entre las personas. Y dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Otra vez, otro versículo acerca de la oración. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda, ¿verdad? No se puede llevar adelante el ministerio de la oración si estamos en medio de ira, de contienda, de conflicto, ¿verdad? Levantar manos santas para Dios significa entonces cuando estamos en paz con todo el mundo, ¿sí? Entonces, me pareció muy importante que en este tiempo podamos repasar, y creo que de todas las conversaciones que hubieron hoy, de los intercambios que hubieron durante el desarrollo de la reunión, queda evidenciado que sí que era importante tocar este tema, principalmente porque se hace bien en fin de año, y la gente hace balances, y hace planes de año nuevo, y hace listitas, y hace sus peticiones de lo que quiere alcanzar o no al próximo año, etcétera, y se pone metas, ¿verdad? Y qué importante es que, bueno, si nos vamos a poner metas, si vamos a querer alcanzar cosas, si vamos a pedir cosas, bueno, la oración eficaz, la oración sin estorbos, la oración que nos permite acercarnos realmente a Dios y recibir de parte de Él, me parece que es algo fundamental, ¿sí? Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.